Doctor, Salud confirma los primeros 3 casos de gusano barrenador en humanos. Originalmente, pues sí se prendieron las alarmas, que había un rebrote en el ganado, en la parte, dijéramos, animal, pero de acuerdo con las cifras del boletín epidemiológico, de la semana del 22 al 31 de mayo ya identificaron 3 personas con esta enfermedad. ¿Qué es exactamente, doctor, el gusano barrenador y cómo afecta a los humanos? En ese sentido, ¿cuál es la visión de estas 3 víctimas? Claro, tenemos que recordar que el gusano barrenador es una enfermedad que afecta principalmente al ganado. 70% son las vacas, 15% pueden ser animales de compañía como los perros y otro tipo de animales. Pero depende de una mosca, que es una mosca plateada con ojos anaranjados que se llama Omnivorax. Es decir, Omnivorax se traduce en come hombre, come carne. Ahora bien, la transmisión consiste en que esta mosca, cuando se reproduce, va a ir a depositar sus huevos en las heridas, principalmente del ganado. Pero cuando esta mosca lo hace directamente en un ser humano, el gusano barrenador se desarrolla en el ser humano y recibe el nombre de miasis. Su médico probablemente le mencionará la palabra miasis. No es una enfermedad nueva. Como vimos, estaba erradicada en el 2005, pero hay registros en América desde 1850 de la presencia de este gusano. Ahora bien, ¿por qué le llaman omnívoras o come carne? Porque esta mosca verde, de ojos anaranjados, de un color verde como plateado, casi azul, deposita sus huevos donde hay una herida. Y ahí viene un punto bien importante que le quiero hacer énfasis a la población. Cuando pensamos en una herida, pues naturalmente creeríamos que tiene que ser una herida grande. Y no, puede ser una herida pequeña como un raspón o tan pequeña como la picadura de una garrapata, muy común en el campo y en el área rural. ¿Eso es suficiente para que pueda depositar en ese momento de los huevos la mosca? La mosca se atrae por la herida, por la sangre, por las secreciones y deposita hasta 200 huevos. Estos huevos quedan en el interior de la herida y evoluciona a la larva o gusano. Y esta larva, para continuar su proceso de vida, come literalmente la carne del tejido de la persona donde se encuentra esta infección. ¿Qué sintomatología presenta el ser humano hasta que ya se ha desarrollado, dijéramos, la larva, o hay otros síntomas previos a que salga el gusano? Debo contar que hace aproximadamente unos 6 meses yo vi un paciente en la emergencia y me lo llevaron, un señor de aproximadamente 70 años que tenía unas úlceras y la familia decía que tenía mucho dolor, secreción y fiebre. Cuando lo descubrimos, las curaciones que tenía, había una infinidad increíble de gusanos, una gusanera en la pierna, y este paciente desafortunadamente terminó en una amputación. Ahora bien, usted lo puede detectar a tiempo. Como médico especialista en cuidados intensivos, le puedo decir que si encontramos una enfermedad cuando está apenas empezando y estamos al inicio de la enfermedad, las estrategias de curación tienen más resultados. Ahora, este paciente no debió llegar hasta que tenía el montón de gusanos, sino que la enfermedad comienza cuando la mosca deposita sus huevos. Lo que el paciente va a experimentar es una sensación de dolor muy intenso. Por ejemplo, va a sentir dolor en un sitio de la pierna. Al revisarlo va a ver enrojecido y puede notar como una roncha, como una pelotita. Eso es en las fases iniciales, y por eso ahora que hemos prendido esta alarma, tenemos que saber que si algún familiar nuestro o nosotros de pronto tenemos dolor en algún sitio de una herida y está rojo y empieza a hacerse como una pelotita, ahí es cuando usted tiene que llegar en una fase temprana para que el médico pueda hacer un diagnóstico y corregir este problema. Ahora, si por alguna razón los gusanitos siguen comiendo la carne, esto pues produce una destrucción del tejido y luego puede sobrevenir una infección bacteriana.
Es decir, el gusano produce una infestación, está sobre la úlcera, pero lo que puede conducir incluso a la muerte del paciente es que sobre esta contaminación por gusano, que se acompaña de pérdida o de destrucción de la piel, venga una bacteria y produzca una infección más seria, y luego, si esta persona padece de alguna enfermedad que lo tiene deprimida sus defensas, hablamos de alguien que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga insuficiencia renal, o si le agregamos que en ese miembro inferior o en la pierna tiene problemas de circulación, de insuficiencia arterial, esto conduce a la falla de otros órganos, y afortunadamente en el país no tenemos mortalidad por esto, pero sí en noticias internacionales en otros países se ha descrito personas que pueden fallecer a consecuencia de las complicaciones derivadas del gusano barrenador. ¿Qué tan grave puede llegar a ser esta enfermedad, doctor? La gravedad depende del momento en el que el médico pueda actuar, porque si usted llega en las fases tempranas, hacemos primero un buen diagnóstico y con esto brindamos el tratamiento. El tratamiento básicamente es eliminar todos los gusanos que usted pueda tener en su cuerpo. Utilizamos a veces la albahaca, que eso irrita al gusano, y esto sale del cuerpo. Ahora bien, cuando hablamos de infestación, utilizando una S y no infección, es que el gusano está sobre su cuerpo, no está dentro del cuerpo. Es decir, el gusano jamás va a entrar a la sangre, ni se va a ir al pulmón, ni al hígado, ni al cerebro, sino que es algo superficial. Entonces, al identificarlo, basta con que hagamos la extracción manual, luego hagamos una buena limpieza, una curación quirúrgica y luego la serie de curaciones diarias. La mosca viaja hasta 10 kilómetros. Definitivamente es una mosca que viene del campo. Para comprender de dónde ha salido esta mosca, quiero comentarles algo de la historia, porque escuchamos que fue erradicado en México, que estaba declarado libre este país de gusano barrenador, y eso se hizo en base al ciclo de reproducción de la mosca. La mosca está aquí en toda el área tropical, pero en la mosca macho se aparea con muchas moscas hembras. La mosca macho hace muchos años en estudios de laboratorio se habían irradiado con rayos gamma, y entonces la mosca macho no podía fecundar porque producía huevos estériles. Entonces se liberaban moscas ya afectadas por la radiación. Cuando se apareaban con las moscas hembras, la cría o las descendencias de estos huevos no producía más moscas porque era la técnica del macho estéril. Gracias a esta técnica en los años pasados se había logrado erradicar, pero la mosca quedó en algún sitio en la área tropical, en el campo, en la jungla, y de pronto pues ha aparecido de nuevo esta epidemia de moscas. Es una mosca como otro tipo de moscas que está muy frecuentemente en el área tropical, y que de pronto esta población de moscas de nuevo ha surgido en otros países, y como tiene una capacidad de vuelo de hasta 10 a 15 kilómetros, y como se mueve con el ganado, la movilización del ganado entre países por la comercialización ha llevado a que de nuevo nuestro país tenga la presencia de este gusano barrenador. Y la pregunta de nuestro amigo televidente es importante, porque no es una mosca que podamos eliminar a través de la fumigación. No es como el vector del dengue, que el dengue pues está en su casa. Sí, porque cualquiera haría esa pregunta, ¿por qué no fumigar? ¿No la mata la fumigación normal que puede haber en un establo, en una casa del campo? Es muy difícil porque al fumigar, imaginemos que tenemos que fumigar un área rural, tendríamos que fumigar el campo. No podríamos alcanzar a fumigar esa extensión de tejido de territorio de nuestro país, y además en el campo hay otra vida silvestre que sería afectada por la fumigación, lo que hace bien difícil esta estrategia. Entonces lo principal para poder frenar esto es detectar, identificar los casos que pueden ocurrir a los animales y reportarlo pues al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Salud, y consultar a tiempo, porque a mí me han escrito pacientes del área rural y que me describen: mire doctor, tengo esto, y me mandan las fotos y es gusano barrenador, y definitivamente la gente lo que hace pues es quitárselos,
pero estos casos no pasan al registro oficial, no pasan al reporte, y entonces no se pueden emprender las acciones que están destinadas a identificar las áreas de riesgo e intentar eliminar este gusano barrenador tanto del ganado como de los seres humanos. Abordamos desde el punto de vista médico del ser humano de cómo es posible que esta enfermedad del gusano barrenador pueda afectar al ser humano. Sí. Porque normalmente cuando se habla de gusano barrenador, la gente inmediatamente se hace alusión al ganado o a una mascota en general. Pero hoy el doctor nos explicaba que sí, también puede ser. De hecho, hay 3 casos confirmados. Sí, definitivamente que sí. Y al final de cuentas, el gusano barrenador ya teníamos 30 años que no había aquí en el país. Desde el 95 hasta el 2024 estuvimos libres del gusano barrenador. En diciembre, el 10 de diciembre, se descubrió el primer caso en la zona de Sociedad Morazán, y a partir de ahí nosotros comenzamos a dar la alarma que había gusano barrenador. A ver, ¿y nuestros vecinos como Honduras y Guatemala también están en la misma situación? Están en la misma situación, estábamos en la misma situación, Centroamérica estaba en la misma situación, libre de gusano barrenador. No sabemos qué detonó nuevamente la plaga del gusano, pero al final de cuentas ya tenemos el gusano barrenador en todo el país. Nosotros desde el inicio decíamos que había que buscar cómo coordinar con los ganaderos, el Ministerio de Agricultura y los ganaderos, para ver en qué medida se pudiera que no pasara al todo. ¿No han identificado zonas, Luis, donde se ha, dijéramos, proliferado más? Sí, principalmente la zona del Bajo Lempa, es la zona donde está la mayor concentración de ataque. Incluso ahí fue que surgió de ahí era la primera persona que apareció con el gusano barrenador, y por lo tanto creemos nosotros que deberíamos de hacer un esfuerzo en coordinación, Ministerio de Agricultura, ganaderos ¿No tienen esa articulación usted de estar reportando? ¿No hay un protocolo? Sí, hay un protocolo, sí se está coordinando con los diferentes técnicos en los diferentes departamentos, sí hay una coordinación. La situación es que como estaba erradicado, en el país no había medicina para poder combatir al gusano barrenador, inclusive todavía estamos a la espera de la mosca estéril, que es la que... A eso te quería preguntar. Una de las estrategias que ayudó a la erradicación de la enfermedad fue precisamente tirar esa mosca estéril. ¿Y eso era algún programa que lo realizaba Sí, fue un programa agencia? Que se hizo en coordinación con el gobierno de México en aquel entonces, en el 95. ¿Y hasta cuánto se llegó esa coordinación? Más o menos dilató como 6 meses. En 6 meses se logró erradicar el gusano barrenador en todo Centroamérica. Y nosotros hemos dicho, inclusive hemos criticado algunas veces, que la respuesta del Ministerio de Agricultura fue demasiado lenta, porque se reportó en diciembre y hasta en febrero fue que el Ministerio de Agricultura comenzó a hablar del gusano, y en diciembre en febrero pusieron ya la alerta como ministerio. O sea, creo que si hubiéramos actuado un poquito más rápido, creo que se hubiera podido por lo menos hacer frontera sanitaria para poder evitar que un ganado infectado pasara de un departamento a otro, o buscar la manera de cómo combatir el gusano. ¿No hay seguridad alimentaria en el país? No hay seguridad alimentaria. ¿Ustedes no tienen la capacidad de suplir esa...? En el 2021 tuvimos la capacidad. ¿Por qué? Sí la pueden tener. Sí, sí la tenemos. O sea, el problema es que en el 2021 los precios de los insumos agrícolas eran bajos. Se encontraba todavía mano de obra. El alquiler de la tierra estaba a mitad de precio como está hoy. O sea que
había un montón de condiciones en el 2021 que ahora no las existen. Y por eso nosotros insistimos, hay que buscar hacer rentable la agricultura de cara a la soberanía alimentaria, porque ese es el problema, que los estamos alejando de la soberanía alimentaria. En el 2021 dijimos, abastecimos el mercado con granos básicos. El único producto que los hizo falta abastecer en un 100% fue el arroz. Y sabemos por qué, porque el arroz, la capacidad que tiene el país para producir el arroz son los distritos de riego, y de los 3 distritos de riego, Zapotitán, Atiescoyo y Lempacahuapa, que está por el agua que tienen que estar consumiendo. Exactamente, el arroz necesita bastante consumo de agua. Quiere decir que si ustedes tienen logran controlar los factores que los llevaron en el 2021 a tener garantizada para la población este consumo, tierra, insumos y la edad. Y hago un énfasis en este punto, Luis, porque podrás tener todos los otros factores, pero si no tenés quien te trabaje la tierra, sí, ¿cómo van a hacer? Y por eso nosotros decimos, el joven, ¿por qué no trabaja en el campo? Porque no es rentable. O sea, él sabe que si trabaja en el campo va a ganar la mitad de lo que puede ganar en la ciudad. Y el esfuerzo, el trabajo va a ser el doble de lo que se hace en la ciudad. Entonces, eso es lo que hace que los jóvenes estén preocupados cuando cumplen 18 años para emigrar, ya sea para la ciudad o fuera del país. Ese es el problema que tenemos. Y que ¿Cuál es el panorama que ustedes están vislumbrando como campo? Nosotros estamos diciendo que si no hacemos nada, en 5 años quedamos sin agricultura. Lo hemos venido diciendo, no queremos ser pájaros de mal agüero, no queremos ser misioneros. Es la realidad. O sea, y nosotros lo planteamos desde el 2022. Le dijimos en ese momento el ministro de Agricultura en turno, que era David Martínez, y la comisionada presidencial, si no hacemos nada porque se resuelve este problema de los altos costos de los insumos y toda la situación que se estaban dando, la agricultura va a comenzar a entrar en crisis. Vamos a empezar a disminuir los niveles de producción que tenemos. Y si revisamos todos los niveles de producción que tenemos, hemos ido bajando. Hemos ido bajando a tal grado que el año pasado fue el ciclo agrícola más bajo de los últimos 8. Que este año procuremos que no sea el número 9 de los más bajos de producción. Okay.